Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see it, you walking. Even when I don't feel it, you walking. You never stop walking. You never stop walking. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God said, hallelujah. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. And that is who you are. Lift your voice and say that you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Something last time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Hallelujah. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Aleluya, aleluya. Milagroso, abres caminos. Nosotros servimos al único
y verdadero Dios que es milagroso. Amén. No hay otro como Él. Por eso lo hemos cantado. No hay nadie como tú, ¿no? Esa es su naturaleza. Y es algo que no debemos solamente cantar, porque es más que cantar, es una realidad. ¿No? Y esa realidad la vemos reflejada en nosotros mismos, en el mundo en que vivimos, en la creación, dice la palabra. Pero al llegar a fechas como lo que celebramos durante estos días, también es una prueba de que servimos a un Dios milagroso. Amén. ¿O no es así? Cuando hablamos de la Navidad, ¿qué nos dice la Navidad? Alegría. Alegría, ¿no? Pero esa alegría viene por el hecho de que nuestro Dios milagroso, ¿no?, hizo el milagro más hermoso de toda la creación. Amén. Venir a esta tierra, nacer como un bebé para darnos la salvación. Amén. Amén. Ese es el milagro de los milagros. ¿Te imaginas por un instante lo que Dios hizo? Tomar la forma de un bebé indefenso, humilde, ¿no?, dependiente, crecer como tú y como yo, para dar su vida en la cruz por nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en estos días, que nos dice tanto de nuestro Dios, de ese Dios milagroso. Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Let's go to Luke chapter 1, verses 26 to 38. Lucas 1, versículos del 26 al 38. Mientras pensamos en la Navidad y todo lo que celebramos en estas fechas, ¿no?, previo a la primera Navidad ocurrieron muchísimas cosas. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de una persona que fue un instrumento fundamental para el milagro de la Navidad, que es María, la Madre de Jesús. Y quiero hablar de la fe de María. Así que podemos pensar en María como un ejemplo de fe. I want to talk today about Mary, the mother of Jesus, and see her as an example of faith. Because that first Christmas time, she was an important part of bringing that miracle into life. Así que vamos a leer unos versículos y a ver qué podemos aprender de esta sierva del Señor. Versículo 26 nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y más adelante en los versículos 37 y 38 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, y conocerte a ti a través de ella. Te pido que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga en nosotros lo que tú quieras hacer. Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice una cita que muy a menudo conocemos de Hebreos 11:1, Hebrews 1:11, dice: confiar es una traducción distinta a la que estamos acostumbrados, pero significa lo mismo. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Hebrews 1:11 says, to trust in God is to be totally sure that one is going to receive what he expects. It is being convinced that something exists even when you cannot see it. Así como nosotros necesitamos la vista, ¿no?, para darnos la convicción de que existe un mundo material, la fe, hermanos, es ese sentido que nos da la convicción del mundo espiritual. Sin la fe no podemos ver lo espiritual. Una vez tú y yo creímos por fe en el Señor, y al haber creído en Él por fe, se nos dio una nueva vida, una vida en el Espíritu, y nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Y a partir de ese momento empezamos a vivir por la fe. Al leer los versículos de hoy, vemos a una persona, María, y nos describe la palabra que María estaba muy tranquila. Su vida era una vida normal como cualquier ser humano. María no era ningún ser aparte de todo el mundo. Posiblemente era una persona que amaba a Dios, que tenía unas convicciones distintas a muchas personas, pero que Dios eligió con un propósito. Muchos dicen que María tenía alrededor de 15, 16 años, más o menos, y nos dice la palabra que estaba comprometida con José. El compromiso en aquellos tiempos no es como hoy, ¿vale? Posiblemente María desde los 5 años ya sabía con quién se iba a casar, porque antiguamente los padres eran los que arreglaban el matrimonio de los hijos, y el compromiso en el cual se encontraba María es un compromiso previo al matrimonio, pero es como si estuviera casada, porque ya se habían hecho promesas, había un pacto establecido entre ella y José. Y es más, este compromiso era tan serio que si José durante ese tiempo moría, a María se le consideraría viuda. No estaban viviendo juntos, pero sí había un compromiso entre las partes. La vida de María
transcurría con normalidad. Pero de repente un día, este ángel, el ángel Gabriel, vino con un mensaje de parte de Dios. Y nos dice la palabra que el ángel le dijo a María que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. No cualquier hijo, no cualquier hijo, sino a uno que primero sería aquel que ellos tanto habían esperado, el Mesías. Recuerden que Dios dio en el pasado muchísimas promesas al pueblo de Israel concerniente al Mesías, aquel enviado que vendría al mundo para salvar a su pueblo, Israel. Entonces la gente anhelaba que llegara ese uno, ese Mesías. El ángel le dijo: concebirás a ese uno, a ese enviado, a ese que vendrá del trono de David. Pero ese no será uno normal y corriente. No será uno que nacerá de hombre, sino que su concepción sería todo obra del Espíritu Santo. Por eso dice en los versículos del 31 al 33: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verses 31 and 33 says, and behold, you will receive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus, and he will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign of the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. ¿Ustedes se imaginan la cara de María con este anuncio? Can you imagine the face of Mary with this announcement? Podemos leer esto y aquí no hay expresiones, pero imagínate por un instante, ponte en la piel de María. Imagínate por un instante lo que María tuvo que pensar en ese momento. ¿Sabes las implicaciones que esto le requeriría a María? Está muy bien, wow, vas a concebir aquel que tanto esperaba, pero María estaba comprometida. Es imposible entender lo que esto le llevaría a María, pero le traería muchos problemas. Primeramente, hermanos, en aquella cultura, si una mujer comprometida quedaba embarazada, lo primero sería que esa mujer, y en este caso como no era de su prometido, podría ser, según la ley, no solamente expulsada, podría ser apedreada, podría ser avergonzada, podría ser literalmente asesinada. Esto le implicaría a María muchísimas cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Hágase en mí según tu voluntad. Sí, ella tuvo preguntas como: ¿y cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Esa fue su pregunta. Pero en ningún momento dijo: no, Señor, yo no quiero esto en mi vida. Sino que dijo: hágase en mí según tu voluntad. Y es, hermanos, interesante, pero en cierta forma a cada uno de nosotros, o la historia de María se parece o se puede parecer a la historia de cada uno de nosotros. ¿Recuerda la primera vez que creíste en el Señor?
todos hemos llegado a ese punto. Cuando alguien trajo una palabra a nuestras vidas, la palabra del Evangelio, ¿qué hicimos? Creímos en el Señor, independientemente de las implicaciones que eso requeriría. Tomamos el paso de fe, de confiar en Dios y decirle no a nuestra vida en la carne para vivir para Él por fe. En cierta forma, como dije antes, nuestras vidas se parecen a la vida de María. Y a partir de ahí, de ese momento, empezamos, como dije al principio, una aventura de fe. Porque la vida cristiana no solo se recibe, sino que también se vive por la fe. La palabra nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero la vida cristiana o la vida de fe requiere sacrificios. Lo vemos en el ejemplo de María. María tuvo que confiar en la palabra de Dios y eso le requeriría sacrificios. Tuvo que sacrificar su testimonio público, tuvo que sacrificar que posiblemente su vida correría peligro, tuvo que sacrificar que su vida, como ella la conocía, no sería igual. Y la vida de fe es así, hermanos. La vida de fe requiere sacrificios. Cuando Dios viene a tu vida y te da un llamado, la fe siempre requerirá sacrificios. La fe siempre requerirá que demos pasos que muchísimas veces nos costarán muchas cosas. Por ejemplo, es un sacrificio levantarme cada mañana y en vez de ir a hacer cualquier cosa, ir a la palabra y pasar ese tiempo de oración con el Señor. Es un sacrificio, porque tu carne te dice lo contrario. La gente, por regla general, no hace esto. Pero si sabemos que la vida de fe, en la vida de fe es necesaria la oración y la meditación en la palabra, entonces requiere un sacrificio. Pero fíjense, hermanos, todo en la vida requiere sacrificio. Por ejemplo, requiere un sacrificio levantarte cada mañana e ir a trabajar. Es un sacrificio, aquellos que tenemos hijos, levantarnos cada mañana para llevar a nuestros hijos al colegio. ¿Y por qué hacemos ese sacrificio? Porque creemos que es lo mejor para ellos. Es un sacrificio también venir a los cultos de los domingos. Cualquiera de nosotros podría estar en cualquier otro lugar hoy. Es más, lo normal es que muchísimas personas hoy o se queden descansando en su casa después de una semana de trabajo, o se vayan a hacer deporte, o se vayan con los amigos. Es un sacrificio estar aquí. Pero es un sacrificio que por fe lo hacemos porque entendemos que es lo mejor para nosotros. La vida de fe es un sacrificio. Pensemos, por ejemplo, en los ejemplos bíblicos que tenemos. Hebreos 11 nos da un listado de ejemplos bíblicos de personas que decidieron vivir por fe, y la palabra nos lo dice como héroes de la fe, y tuvieron que determinar si tomar esas decisiones que tomaron por la fe. Por ejemplo, Abraham, cuando salió de su tierra, requería un sacrificio, dejarlo todo, para ir a una tierra que Dios le prometió que no sabía.
que no conocían, pero que realmente ese sacrificio trajo sus frutos. Cuando Dios, hermanos, nos da un llamado, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, siempre será un sacrificio llevarlo a cabo. Pero lo que debemos entender es que ese sacrificio será lo mejor. María, por ejemplo, entendió que a pesar de los sacrificios que ella tenía que tomar, el plan de Dios era mucho mejor para ella. Y tú y yo debemos llegar a esa misma conclusión. Cuando Dios nos da un llamado, a pesar de que el sacrificio que nos cueste, si Dios nos ha llamado a hacer eso, debemos entender que su plan es lo mejor para nuestras vidas. La palabra nos dice que aquellos que han creído en el Señor jamás serán avergonzados. ¿Y saben lo que significa eso? Que ninguno de nosotros que demos o vivamos por fe llegaremos al punto de decir, ojalá no hubiera creído. Ojalá no hubiera creído. Porque aquellos que deciden confiar en Dios, a pesar de los sacrificios, a pesar de la lógica, verán el resultado de esa fe que han puesto en práctica. No es un sacrificio tomar parte de lo que el Señor te da para ayudar a otros o para ayudar a sostener la iglesia. Es un sacrificio. ¿No es así? ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque entendemos que es un sacrificio que Dios nos ha dejado porque es bueno. Es un sacrificio para nosotros amar a nuestros enemigos, porque la carne nos dice, odia a tus enemigos. Pero cuando vemos en la palabra que Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos y decimos, lo voy a hacer porque sé que es lo mejor para mí, y lo haces, entonces compruebas que realmente es lo mejor. Aquellos que han decidido vivir por fe nunca mirarán atrás para decir, ojalá no hubiera creído. Posiblemente en el momento no entiendas, ni parezca lógico lo que Dios te está diciendo que haga. Posiblemente lo que Dios ponga en tu corazón parezca hasta irracional. Pero, si obedeces al Señor, verás cosas que nunca antes viste. María, hermanos, a pesar de su corta edad, creyó en la palabra de Dios. Todo lo que ella tenía era la palabra de Dios. No tenía nada más. Todo lo que ella tenía era la palabra de Dios. Y ojo, Dios no le prometió que todo sería color de rosa. Pero la palabra de Dios fue para ella más que suficiente para decir, estoy dispuesta a sacrificarlo todo por obedecerte a ti. Y eso, hermanos, la llevó a ser parte fundamental de traer al mundo al Hijo de Dios. No quiere decir que Dios nos vaya a utilizar para traer al mundo a su Hijo, porque Él ya vino. Pero sabes que Dios puede utilizarte para que otros conozcan a su Hijo. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha puesto y nos sigue poniendo el de compartir su amor con otros? Es más, no solamente nos sigue poniendo, sino que la palabra nos dice que es nuestra responsabilidad como creyente ir por el mundo anunciando el Evangelio a otras personas.
Entonces, en cierta forma, tú y yo podemos hacer que Jesús nazca en otras personas. Podemos hacer que otras personas crean en Jesús al obedecer la palabra de Dios. Y sí, es un sacrificio, porque en la sociedad que vivimos hoy es mejor callar que hablar del Señor, porque te costará mucho, te costará ser rechazado, muchas veces se burlarán de ti, pero es un sacrificio que produce sus frutos. Vivimos en un mundo, hermanos, que nos dice que ven para creer. Es más, el ser humano por naturaleza solo cree en lo que ve y se mueve por lo que ve. Pero debemos recordar que la vida cristiana no es así. Que lo que nos mueve es la fe. La fe es la que nos mueve. Y hoy tenemos la oportunidad, mientras se acerca la Navidad y estamos pensando en todo esto, de tomar este ejemplo de María y aplicarlo a nuestras vidas. ¡Qué gran lección es María para muchos de nosotros! Una joven de 15 o 16 años, no más, que estuvo dispuesta a perderlo todo para ganar a Dios. Que estuvo dispuesta a todo, que rindió toda su ser a la voluntad del Señor por fe, porque sabía que si ella tenía a Dios, lo tiene todo. ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón hoy? ¿Qué cosas? Pienso en las muchas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra y que es de nosotros confiar en esas cosas que Dios nos ha dejado escritas y decirle: Señor, aquí me rindo ante ti, haz conmigo conforme a tu voluntad. Muchas veces no vemos la gloria de Dios porque no nos rendimos a su voluntad. Qué diferente hubiese sido la historia si María, en vez de decir haz conmigo conforme a tu voluntad, hubiera dicho búscate a otra. Y muchas veces nosotros decimos eso con nuestras oraciones. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, búscate a otro, porque no estamos dispuestos a rendirnos por fe. A veces nos dejamos engañar por el enemigo, que creemos que al rendirnos por fe nos costará mucho. Y sí cuesta, pero cuando nos rendimos por fe, lo ganamos todo. Porque ganamos la vida que Dios quiere que vivamos. Imagínate por un instante si María hubiera dicho: Señor, está muy bonito lo que estás diciendo, pero el precio es muy alto. Yo voy a dar el paso de formar una familia. Mi vida va a cambiar por completo si hago esto, porque una mujer soltera, embarazada, en aquellos tiempos, no te imaginas lo que significa. Si María hubiera pensado en las implicaciones en vez de confiar en la palabra de Dios, ¿qué hubiera pasado con María? Dios, como dije antes, no te va a llamar para hacer lo que hizo María, porque eso pasó una vez y no tiene que volver a pasar. Pero Dios nos ha llamado a vivir por fe, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Cualquiera que sea lo que Dios esté poniendo en tu corazón,
el desafío que tenemos es hacer como María. Primeramente rendirnos a su voluntad, aunque no lo entendamos, aunque digamos, Señor, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo me estás pidiendo que hagas esto si sabes que no puedo más? Que no doy abasto en mi vida. ¿Cómo me estás pidiendo que le ame a este que me maltrata, que me ha hecho de todo, si no puedo hacerlo? ¿Cómo me estás pidiendo que le hable a esta persona si me va a rechazar? O cualquier otro ejemplo que queramos poner de lo que Dios está poniendo en tu corazón. Posiblemente no lo entiendas, pero nuestra responsabilidad no es entenderlo, nuestra responsabilidad es creer. Como hay una canción que dice por ahí, mi trabajo es creer. Creer en aquel que todo lo puede, como le dijo el ángel a María. Para Dios no hay nada imposible. Creer que si Dios te dice que haga eso, es porque eso es lo mejor para ti. Creer que el plan de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque la voluntad de Dios siempre será la mejor. Creer en la palabra de Dios. Y creer en la palabra de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Creer en la palabra de Dios es creer en lo más certero y confiable que existe. Porque la palabra de Dios es siempre fiel y siempre se cumple. Y cuando tú y yo entendemos eso y decidimos confiar en la palabra por encima de todas las cosas, veremos al Señor usarnos y hacer cosas increíbles a través de nosotros. Que al mirar la Navidad, que al mirar a Jesús, también miremos este gran ejemplo de fe y busquemos vivir confiando siempre en el Señor. Y si aún hay alguno que todavía no ha dado ese primer paso de fe, que es reconocer a Jesús, porque primero está eso por encima de todo. Reconocer a aquel que es el creador de todas las cosas, pero que dejó su grandeza, su gloria, su majestad para venir a esta tierra, nacer en un pesebre, hermanos, nada más y nada menos que en un pesebre. Vivir una vida perfecta e ir a la cruz para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Si todavía no has creído en ese Jesús que murió y resucitó por tus pecados, el primer paso de fe es creer en Él. Podemos hacer muchas cosas, pero si Jesús no vive en nosotros, nada sirve. Si Jesús no ha nacido en nosotros, nada vale. Jesús vino al mundo para pagar el precio por nuestros pecados y darnos el regalo de vivir con Él para siempre en el cielo. Ese es el regalo más hermoso. Y hoy Él ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna por medio de la fe. Es un regalo que se recibe por fe. Al principio puede parecer ilógico, al principio puede parecer algo increíble. Al principio requiere un sacrificio, porque requiere el sacrificio de negarte a ti mismo y creer en Jesús. Pero que cuando das ese paso, tu vida cambia por completo, porque recibes una nueva naturaleza, recibes una nueva vida, la vida en el Espíritu. Si alguno de los que están aquí o de los que nos escuchan todavía no ha dado ese paso de fe,
dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de darle tu vida a Jesús, de creer en Él y empezar esta aventura de fe por la eternidad. Oremos. Señor bueno, gracias porque por la fe podemos verte a ti, ver tu grandeza y verte obrar en nosotros de formas que nunca pensamos, que nunca imaginamos. Te doy gracias por este gran ejemplo de fe que es esta joven María, Señor. Una joven normal y corriente, pero que decidió creer en ti por encima de todas las cosas. Y Señor, del mismo modo tú nos has llamado a creer en ti por encima de todas las cosas. Yo te pido que este tiempo que recordamos todo lo que tú hiciste viniendo a este mundo para nacer, vivir y morir y resucitar por nosotros, Señor, que tú nos ayudes a que nuestra fe se renueve, Señor. Que si hemos perdido la fe o que si nuestra fe ha menguado, Señor, que tú nos ayudes y renueves nuestra fe. Que así como María, rindamos todo nuestro ser a ti y que confiemos en ti en cada paso que demos. Señor, renueva nuestra confianza en ti, porque sabemos que la fe en ti, Señor, es lo mejor de lo mejor. Trae convicción a nuestras vidas. Señor, háblanos a nuestros corazones. No permitas que al salir de aquí lo que tú nos has dicho hoy quede en el olvido, sino, Señor, que tú sigas trabajando en cada uno de los que estamos aquí o de los que nos ven, para que tu palabra, Señor, produzca en nosotros lo que tú quieras producir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de los que nos siguen por Facebook. Que el Señor le bendiga. Hemos tenido un poco de problemas con la transmisión, pero hemos querido compartir por lo menos parte de la alabanza y el mensaje con ustedes. Que el Señor le bendiga y buena semana.